Estimados alumnos, bienvenidos a esta segunda clase sobre el apetito sensible. Vamos a continuar entonces profundizando en aquello que comenzamos a ver ya la semana pasada. Entonces con esta nueva clase cerraríamos este tema para ya dar paso a estrictamente a lo que hace a la espiritualidad humana, a la dimensión estrictamente humana de nuestra psiquis. Es bastante interesante lo que vamos a ver en esta clase porque si bien, lógicamente, como ya hemos visto, la dimensión sensible es en parte común con los animales, también es cierto que existen distintos niveles de complejidad. La clase pasada hemos terminado un poco viendo eso. Existen distintos niveles de complejidad en cuanto a la apetencia sensible que están atados, podríamos decir, a la dimensión o a la profundidad del digamos, de la capacidad cognitiva sensible que posea el animal en cuestión. Entonces, mientras más profunda, mientras más rica, mientras más enriquecida sea la vida cognitiva sensible de un determinado animal, mayor será la capacidad apetitiva, más compleja será la capacidad apetitiva sensible también. Entonces, para repasar un poco lo que vimos la vez pasada, hablábamos del concepto de apetito, y nos habíamos quedado con el análisis de la dimensión ontológica frente a lo fenomenológico, frente a lo meramente positivista, digamos, o al análisis meramente físico-matemático, podríamos decir, numérico del asunto. Habíamos dicho que íbamos a hacer hincapié en la postura o en la visión ontológica, básicamente porque esta es la visión, digamos, que corresponde estrictamente a la filosofía. La pregunta por el qué es el apetito, la pregunta por cuáles son sus causas, cuáles son, de alguna manera, a dónde apunta, en qué se perfecciona, etc. Todo apetito implica, desde una mirada ontológica, un movimiento orientado hacia la autorrealización. Y en este sentido hemos dicho que el apetito entonces es la característica específica que poseen aquellos seres que requieren ser perfeccionados, o mejor dicho, requieren perfeccionarse a sí mismos, requieren moverse, requieren cambiar para alcanzar la perfección exigida por su propia naturaleza. En esto recordamos la definición o la explicación que había dado Jacinto Chossi, que tienen ustedes allí en el manual de antropología, en el extracto que les he puesto como texto en PDF. Lo propio, el apetito es propio de aquellos seres que no solo no poseen en y por sí la absoluta perfección, sino que ni siquiera poseen en sí la plenitud que corresponde a su propia naturaleza, pero que pueden moverse para alcanzarla. Entonces, en este sentido, apetitos hay de diversos tipos. Los seres vegetales, los seres, digamos, del reino vegetal, poseen también apetitos, pero son apetitos naturales. Son movimientos, son tendencias que realizan estos seres, pero de una manera absolutamente carente de conocimiento. El árbol no conoce el agua que absorbe mediante sus raíces, simplemente absorbe el agua que tiene cerca. Y ese agua, si es buena, le hará bien, y ese agua, si está contaminada, lo va a terminar matando. El animal se mueve hacia las cosas que lo benefician, se aleja de las cosas que no lo benefician, que lo perjudican en su desarrollo vital, y por ende cuando es capaz de percibir que hay algo extraño con el alimento que está consumiendo, que hay algo extraño con la bebida, con el agua, lo que sea, deja de beberlo. Puede tomar, entre comillas, esa decisión, puede realizar esa acción o dejar de realizar esa acción en la medida en que él juzgue, justamente mediante sus sentidos internos, en la medida en que él juzgue, con estos sentidos internos digo bien, que eso que está conociendo, que ese objeto que está conociendo, no es beneficioso para su autorrealización. Entonces, habíamos distinguido las tendencias, decíamos, las tendencias naturales son las que tienen que ver con la inclinación que proviene de la propia forma del ser. Es una inclinación absolutamente, digamos, determinada, absolutamente fija y que no puede ser alterada por nada. Y por otro lado tenemos inclinaciones que son provocadas por algo externo conocido y que son las que llamamos ilícitas. Esas tendencias son las propias de los animales, habíamos dicho. Y dentro de esas tendencias ilícitas decíamos que había una complejidad que tiene que ver, que está de alguna manera manifestada ciertamente por el conflicto entre distintas inclinaciones,
que nosotros podemos analizar y que nosotros podemos ver en distintos ejemplos. Ya hemos nombrado el caso del animal cansado que sigue caminando para encontrar agua. Allí tenemos dos tendencias, la tendencia al descanso y la tendencia a saciar la sed. Y de ambas tendencias, el animal termina volcándose, digamos, hacia aquella que le asegura, en todo caso, digamos, cuya satisfacción es requerida para sostener la vida. Si ese animal se pone a descansar cuando en realidad se está muriendo de sed, lo más probable que ocurra es que va a terminar muriendo de sed. Lo que tiene que hacer ese animal es encontrar el agua y después podrá descansar. Por lo tanto, este animal desoye la tendencia hacia el descanso para privilegiar la tendencia por la búsqueda del agua. Ese conflicto de tendencia entonces nos están mostrando que existen por un lado dos facultades de tendencias distintas que tienen que ver una con la persecución de un objeto inmediato, un objeto que tengo a mano y que de una manera casi, como decíamos, inmediata puede satisfacer alguna necesidad intrínseca, alguna necesidad específica concerniente a la autorrealización de ese animal. Por ejemplo, en este caso, el hecho de descansar. Ese animal, para ponerse a descansar, solo necesita dejar de caminar y echarse. Está a su mano hacerlo. Nada se lo impide. Absolutamente nada le está impidiendo a ese animal echarse a descansar. Y hay otros objetos que también llaman a una facultad, que es una facultad distinta, que son objetos mediatos, son objetos que están más lejanos, que son necesarios también para satisfacer una necesidad básica, una necesidad emparentada con la autorrealización y con el sostenimiento incluso de la vida, pero cuya consecución es lejana, están más lejos. Para alcanzar esos objetos, necesito primeramente vencer obstáculos, por ejemplo, necesito, digamos, moverme durante determinado tiempo, necesito realizar algún esfuerzo adicional. No está a la mano, algo me lo está impidiendo. En este caso, el objeto mediato, en el caso del ejemplo dado, el objeto mediato es el agua, que está ordenada de alguna manera a satisfacer la sed y a conservar la vida de ese animal para que no se deshidrate, pero que no está a mano, no está inmediatamente disponible para el animal. El animal, para poder alcanzar ese bien, para poder alcanzar ese objeto que le va a dar eventualmente una satisfacción a sus necesidades, va a tener que sacrificar otras cosas. En este caso va a tener que sacrificar su hora de descanso, va a tener que sacrificar su momento de descanso, va a tener que dejar de descansar para, digamos, esforzándose, aún estando cansado, alcanzar el objeto mediato que va a satisfacer esa necesidad básica de saciar la sed. Y por otro lado también tenemos tipos de tendencias distintas. Tendencias que tienen que ver, lógicamente, con objetos que sean agradables y tendencias que tienen que ver con objetos que son odiosos. Por ejemplo, en el caso del mismo ejemplo que veníamos hablando, el agua es un objeto agradable para el animal, sobre todo para el animal sediento. Es aquello que más desea en este momento, probablemente. Por otro lado, el cansancio, el hecho de sentirse cansado y de caminar aún estando cansado, es claramente un objeto odioso. Es algo que el animal no quisiera tener, es algo que desea eliminar. Esos dos tipos de tendencias, mejor dicho, esos objetos que aparecen generando tendencias distintas, nos revelan precisamente también una cara de la complejidad de la apetencia sensible. Nosotros en un mismo momento podemos estar siendo movidos por objetos agradables, por la búsqueda de objetos agradables, y a su vez huyendo de objetos desagradables, o a veces aceptando objetos desagradables para alcanzar, digamos, con cierta distancia o en cierto tiempo, objetos agradables que valgan la pena ese sacrificio. El caso que estábamos viendo acá es un ejemplo de esto último. El animal está tolerando, soportando un objeto odioso, como es el cansancio y el caminar estando cansado, para obtener inmediatamente, es decir, no ya, sino más adelante, un objeto agradable que me garantiza continuar viviendo. Entonces, cada una de estas, cada una de estas distinciones nos va a llevar a multiplicar o a justificar, mejor dicho, la aparición de distintas tendencias o de distintas pasiones
en el alma de los animales. Distintas pasiones ilícitas que pueden darse juntas, que pueden darse a la vez, refiriendo a distintos objetos, pero que entran en conflicto precisamente dentro de la psiquis de cualquier animal. Entonces, comenzando por el lado de la complejidad, que viene establecida por la existencia de dos facultades distintas que tienden una hacia un objeto inmediato y otra hacia un objeto inmediato, decimos que aquella que está determinada hacia la consecución de un objeto inmediato ha recibido el nombre en la filosofía clásica sobre todo, de apetito concupiscible. Y por otro lado, la facultad que tiende o que lleva hacia la consecución de un objeto inmediato, es decir, de un objeto que está más allá de la inmediatez, que requiere de la superación de ciertos obstáculos, que no está presente aquí y ahora, sino que de alguna manera solo podría ser conseguido más allá, en el futuro, luego de superar ciertos obstáculos, como decía, ese apetito ha recibido el nombre de apetito irascible. Y ahora vamos a analizar un poco en qué consiste cada uno de ellos. El apetito concupiscible podemos definirlo, como dice Chozza, como el correlato impulsivo motor del conocimiento sensible, que tiene por objeto aquellas cosas que garantizan las funciones vitales y que se presentan de manera inmediata. Entonces, correlato impulsivo motor del conocimiento sensible, esa primera parte de la oración, correlato impulsivo motor del conocimiento sensible, es básicamente la definición de apetito. Todo apetito es correlato impulsivo motor del conocimiento sensible, o mejor dicho, todo apetito ilícito. Un apetito natural, una tendencia natural, no es correlato de un conocimiento sensible que no existe en los vegetales. En este caso, el apetito ilícito es el correlato impulsivo motor del conocimiento sensible. Ahora bien, dentro de esa apetencia ilícita, de esa inclinación ilícita, la concupiscible es la que tiene por objeto aquellas cosas que garantizan las funciones vitales y que se presentan de manera inmediata. Y la clave está acá, en que se presentan de manera inmediata. Esto es, son las cosas que están aquí y ahora presentes para el animal. Son las cosas que lo están afectando ya mismo, en este preciso momento, y que pueden obtenerse ya sin mayores esfuerzos, o que, si fuesen en el caso de los males, ya lo vamos a ver más adelante, lo están amenazando aquí y ahora, lo están haciendo sufrir en este preciso momento. No es un sufrimiento futuro, no es una amenaza futuro, es una amenaza aquí y ahora. O es un beneficio, es una ventaja aquí y ahora, no en el futuro, no más adelante. Entonces, se trata, lógicamente, se trata de que una cosa material presente aquí y ahora es conocida por el animal como relevante para su subsistencia. El agua para el animal, el agua que tiene frente en un balde, en un plato frente a él, justo en el momento en el que tiene sed, es una cosa material de aquí y ahora que resulta relevante para su subsistencia, en tanto positiva para su subsistencia. Por otro lado, el león que se aparece frente a una gacela es una cosa material, aquí y ahora presente, conocida por la gacela como algo relevante para su subsistencia, en este caso como una amenaza directa, real, para su subsistencia. Y es por eso que la gacela va a tener una reacción frente a esa cosa material de aquí y ahora que está amenazando su existencia. Es el apetito concupiscible también el que la va a llevar a tener una reacción al respecto. Bien, esta cosa material conocida como relevante desata una respuesta afectiva o apetitiva. Recuerden en este sentido que el sentido interno capaz de conocer justamente la utilidad o nocividad de las cosas que entran por las facultades, por los sentidos externos y que son procesadas por el interno y por la imaginación, repito, el sentido interno que juzga la utilidad o nocividad de esas cosas es la cogitativa en el caso de los seres humanos o la estimativa en el caso de los animales. Esta facultad interna de doble nombre, que se toma ese nombre particular en el ser humano porque, como ya veremos, en parte ya lo han visto con el profesor Costarelli, pero vamos a terminar de verlo,
está influida y está de alguna manera asistida por la inteligencia. Pero en concreto, en el caso de todos los animales, esa facultad estimativa es la que capta esas características no sensatas, esas cosas que no están percibidas por los sentidos externos, sino que van más allá de lo que entra directamente por los sentidos. Es esa evaluación de la utilidad y nocividad que lo que hace básicamente es desatar respuestas afectivas o apetitivas. Esta facultad estimativa es de total importancia para determinar cómo va a ser la reacción apetitiva. Sobre todo porque en ciertos animales superiores y sobre todo en el ser humano, la facultad estimativa es educable. Uno puede educar al sentido interno, la estimativa, barra cogitativa, para reaccionar de tal o cual manera ante tal cosa material que se le presenta. Seguramente ustedes ya han visto o estarán viendo en algún momento historia de la psicología, ya habrán oído de los famosos perros de Pavlov, como Pavlov había condicionado precisamente a esos animales para que se desatara en ellos una determinada respuesta apetitiva ante estímulos que en principio no deberían naturalmente desatar esa respuesta, ¿no? Tocar una campana o un timbre y que se desate en los animales la tendencia o el apetito por comer, digamos, que comiencen a hacer la digestión, básicamente, no es una reacción natural de un animal. Eso fue fruto de un condicionamiento, y ese condicionamiento trabaja sobre la estimativa. Hace que el animal se acostumbre a que tal estímulo, que al principio es completamente neutral para él, que al principio es indiferente, que al principio no existe prácticamente para el animal, pasa a ser importante, pasa a relacionarse con la satisfacción de una necesidad vital para ese animal, en este caso el alimento. De esa manera, vemos cómo la estimativa resulta de enorme importancia para ustedes, futuros psicólogos, porque la mayoría como decíamos, la mayoría de las cosas o de las afecciones que podemos poseer los seres humanos, y en cierto sentido también los animales, no pasan tanto por la realidad misma, sino por el modo en el cual juzgamos esa realidad. Y eso lo hacemos a través de la estimativa barra cogitativa. Entonces esto es muy importante tener en cuenta. Es la estimativa la que desata respuestas afectivas o apetitivas. Y si yo tengo respuestas apetitivas y afectivas desordenadas, lo que estoy diciendo es que tengo respuestas apetitivas y afectivas que no condicen completamente con lo que debería ser la realidad, o que son exageradas, o que están fuera de lugar. Por ejemplo, cuando me asusto en demasía por un animal o por una cosa que no debería amenazarme, o por la cual no debería sentir tanta amenaza. No, y allí tengo una fobia. La fobia es básicamente eso, es una respuesta afectiva desorbitada, podríamos decir, para el objeto que realmente la está causando. Y eso no es un problema del objeto, es un problema, digamos, es un problema del sujeto, es un problema nuestro, es un problema de la estimativa. Entonces, es la estimativa la que desata la respuesta afectiva. Y esto es importantísimo tener en cuenta. Entonces, este apetito concupiscible, les decía, está presente lógicamente en todos los animales, precisamente y con mayor, digamos, con mayor presencia, obviamente, en aquellos que poseen memoria, pero está presente en todos porque todos poseen la capacidad y obviamente la tendencia a ser afectados por lo inmediato. Incluso como poníamos de ejemplo la vez pasada, las moscas que no poseen memoria, sin embargo las moscas poseen los suficientes reflejos para saber que una mano o no sé, un repasador que viene a golpearlo, digamos, un objeto que se viene moviendo con mucha velocidad hacia ellos, es una amenaza y la evitan. Buscan evitar esa amenaza. Saben que eso implica un sufrimiento, saben que eso implicaría terminar con su vida, y entonces evitan el objeto que los va a golpear. Obviamente después, como no tienen memoria, vuelven exactamente a poseerse en el mismo lugar donde saben que donde deberían darse cuenta que los van a volver a golpear o intentar golpear. Pero eso es un problema de memoria, no aprende la mosca en ese sentido, por eso es tan insistente, por eso es tan molesta. Pero sí está presente en todos los animales la capacidad de detectar en la inmediatez, en el aquí y ahora, un objeto que me puede llegar a producir dolor o un objeto que me puede llegar a producir placer y satisfacción de mis tendencias. Entonces,
eso está, les digo, el apetito concupiscible presente en todos los animales. Por su lado, el apetito irascible es, como todo apetito lícito, el correlato impulsivo motor del conocimiento sensible, pero a diferencia del conocimiento del apetito concupiscible, es el apetito que tiene por objeto aquellas cosas que garantizan las funciones vitales y que se presentan de manera mediata, esto es, lejana, no inmediata, sino lejana, o con algún impedimento. Acá valdría decir mejor, y o con algún impedimento. Puede ser que sea mediato y que además tenga algún impedimento, o que no sea mediato, o sea, que sea más inmediato, pero que haya algún impedimento que me está evitando acceder a ese bien. Ya enseguida pondremos algunos ejemplos al respecto. En este sentido, la cosa material que es lejana o que no está presente aún, es la que es conocida como relevante para la subsistencia, como decíamos en el caso anterior. Y este conocimiento de algo que es relevante para mi subsistencia también desata una respuesta afectiva o apetitiva. Pero en este caso, la de respuesta apetitiva o afectiva solo va a estar presente en aquellos animales que poseen un nivel elevado de imaginación y de memoria. ¿Por qué? Bueno, precisamente porque hay que tener conciencia temporal y hay que tener conciencia, digamos, recuerdo, tanto de un determinado lugar, por ejemplo, una imagen, o de un dato estimativo, de un dato de una evaluación anterior, para poder, reteniendo esa evaluación, proyectarse en el tiempo futuro. Entonces, si teníamos el ejemplo de este animal que está reprimiendo, podríamos decir, sus tendencias a descansar, sabiendo que debe caminar para llegar al sitio donde hay agua, ese animal es capaz de hacer eso, es capaz de seguir esa tendencia, porque ese animal recuerda, porque ese animal ha evaluado dónde está la fuente de agua en tiempos de sequía. Ese animal recuerda antes haber recorrido probablemente ese camino con sus padres o con la manada en la cual se crió desde chico. Él recuerda haber hecho ese camino, él aprende mirando a sus mayores, él no tiene todavía esa estimación, pero sabe por instinto que él debe seguir a su manada, que él debe seguir, por ejemplo, a sus progenitores. Y al seguirlos aprende y recuerda luego dónde estaba el agua en tiempos de sequía. Porque tiene imaginación y recuerda los lugares y recuerda las huellas, y porque tiene memoria y recuerda los valores asociados a esas imágenes, es que entonces el animal puede moverse tanto en el lugar, en el espacio-tiempo, para ir hacia la búsqueda de un bien que es necesario para satisfacer sus necesidades, pero que es lejano o que no está presente aún, o que le implica romper, vencer un obstáculo importante. Por ejemplo, que tenga que subir una montaña alta para poder alimentarse, o que necesite, digamos, vencer a otro animal para poder reproducirse. Cualquiera de esas tendencias, digamos, implican, obviamente, un llamado al apetito irascible, un despertar del apetito irascible, digamos, un sacrificio, podríamos decir, una búsqueda, una necesidad de someterse y de vencer una dificultad aquí y ahora para obtener un bien que está más allá. En el caso de la reproducción, tendrán que someterse a los golpes, tendrán que someterse al desgaste energético que implica pelear contra otro animal de su misma especie para poder tener el placer, la satisfacción de reproducción, que es lo que está de alguna manera exigiendo su propia forma animal, ¿no? Esa manera, como decía Aristóteles, de imitar la eternidad, ¿no? Proyectarse en la reproducción, proyectarse en las generaciones futuras de su misma especie. Entonces, visto ya lo anterior, es decir, visto ya que tenemos dos tipos de tendencias distintas, dos tipos de apetitos ilícitos distintos, uno que tiene que ver con los objetos inmediatos y otro que tiene que ver con los objetos mediatos, ambos correlatos del conocimiento sensible. Ahora vamos a ver que también existe complejidad desde el lado de las tendencias que tienen que ver con objetos convenientes y objetos inconvenientes. En este sentido, hay un objeto conveniente que desata en el animal, en líneas generales, una tendencia que podemos llamar amor.
en términos muy generales. Todo animal ama, desea aquello que lo beneficia. Todo animal desea el bien, busca el bien propio. Dice Aristóteles en el comienzo de la Ética Nicómaco, todo ser viviente, toda ciencia, toda arte, todo busca un bien. Y por eso se ha dicho que el bien es el fin de todas las cosas. Todas las cosas aman el bien. Y el bien que aman, en primer lugar, es el bien propio. Aquello que les conviene a su propia naturaleza. Aquello en lo cual su naturaleza va encontrando, si bien capaz no inmediatamente su perfección absoluta, sí le van permitiendo acercarse hacia esa perfección. Y por otro lado, todo animal odia los objetos inconvenientes. Esto es, detestan, aborrecen las cosas que lo alejan de su perfección, de aquello que implica para ese animal un perfeccionamiento de su propia naturaleza. En este caso, el animal odia cansarse hasta que le tiemblen las piernas. Desea descansar, porque el descanso implica para su cuerpo la recuperación de energía, implica probablemente la mejor asimilación de alimentos, implica un montón de cosas que hacen obviamente a las necesidades vitales de ese animal. Sin embargo, a veces es necesario elegir lo que se odia, buscar lo que se odia, para alcanzar un objeto conveniente aún mayor. Y esas combinaciones son las que vamos a empezar a analizar ahora. Entonces, combinando los modos de apetito con el significado del objeto, es decir, combinando las tendencias hacia los objetos mediatos y hacia los objetos inmediatos, esto es, apetito irascible por un lado, apetito concupiscible por el otro, combinándolos con el significado del objeto, es decir, si el objeto es conveniente o es inconveniente, voy a tener distintos tipos de afecto. Voy a tener en líneas generales 4 tipos distintos de afectos. Voy a tener afectos convenientes hacia, o mejor dicho, afectos hacia objetos convenientes mediatos, afectos hacia objetos convenientes inmediatos, afectos hacia objetos inconvenientes inmediatos y afectos hacia objetos inconvenientes mediatos. Entonces, en el campo de la conveniencia, en el campo de los objetos que son convenientes, esto es, de los objetos que en líneas generales el animal ama, el animal busca, el animal desea poseer, tengo el gozo y el placer y por otro lado el deseo, dentro de lo que es el apetito concupiscible, es decir, de los bienes inmediatos, o sea, bienes convenientes o objetos, mejor dicho, convenientes inmediatos. Tengo gozo-placer, es un doble nombre, significa lo mismo, son sinónimos, y por otro lado el deseo, ya vamos a ver la diferencia entre ambos. Y por el lado del irascible, tengo la esperanza y la desesperanza. Tanto esperanza como desesperanza son afectos que surgen ante un objeto conveniente, pero que es lejano o mediato. Por eso son potencias, son afectos propios de la potencia apetitiva irascible. Por el lado de los objetos inconvenientes, de los objetos que uno odia, de los objetos que uno desprecia, que el animal desprecia, de los que son justamente no convenientes para su perfección, tengo, por el lado de los objetos inmediatos, propios del concupiscible, tristeza barra dolor, nuevamente, sinónimos, y por otro lado la aversión. Y por el lado del apetito irascible, los objetos inconvenientes, mediatos, despiertan alguna de estas tres pasiones: ira, temor o audacia. Vamos a analizar cada una de ellas para ver en qué consisten. Por el lado del apetito concupiscible, tenemos el gozo-placer. El gozo-placer es aquel afecto que surge cuando un bien presente satisface en este momento alguna necesidad. Si yo tengo hambre y en este preciso momento estoy comiendo un sándwich de milanesa, lo que se va a despertar en mí es gozo-placer. Es decir, es
la reacción, el afecto que surge en el animal cuando en este preciso momento está satisfaciendo alguna necesidad básica. Es la misma gozo-placer, o la misma afecto que puede surgir cuando yo estoy cansado y me acuesto a dormir la siesta. Cuando tengo las piernas cansadas por haber caminado, por haber subido al micro, por lo que sea, y me recuesto, ese momento en el cual el cuerpo comienza a descansar, ese momento en el cual el cuerpo deja de sufrir, podríamos decir, por el cansancio, y puede relajar los músculos, ese momento de placer es el afecto justamente que surge en el apetito concupiscible cuando se está satisfaciendo una necesidad. Por otro lado, el otro apetito, el otro afecto que surge en el apetito concupiscible ante la presencia de un bien, de un objeto que satisface las necesidades, es el deseo. Y es el deseo, el afecto que surge ante un bien que puede satisfacer una necesidad, pero que aún no se posee, pero que tampoco es tan lejano su posesión, que está acá presente, está acá delante mío. Por ejemplo, si es el afecto que yo de alguna manera experimenté antes de probar el sándwich de milanesa. Tengo hambre, veo el sándwich de milanesa, deseo, tiendo hacia ese sándwich de milanesa. No hay nada que me lo impida, está allí delante en mi plato. Nadie me lo va a robar, no tengo que salir a conquistarlo, no tengo que pelearme con nadie para obtener el sándwich. Está allí presente. ¿Mm? Ese es el deseo. Es lo que me lleva a mí a moverme, a mover mi brazo, a tomar el sándwich, a llevarlo a la boca y a, definitiva, ingerirlo, ¿no? Es lo que me lleva a moverme de esa manera. Entonces, si bien es un movimiento hacia, o mejor dicho, un afecto por algo que aún no está aquí y ahora, no está ya mismo satisfaciendo, está presente y está de alguna manera servido inmediatamente para que yo pueda satisfacerme con ese objeto. No tengo que vencer ningún obstáculo, no está lejano en el tiempo. No tengo que ir caminando, ¿cierto?, 4 o 5 cuadras para conseguir el sándwich. Está acá ya. ¿Mm? Si tuviese que moverme, si tuviese que trasladarme mucho, si tuviese que hacer un relativo esfuerzo para poder obtenerlo, ya estaríamos hablando de otra apetencia. Porque habría algo que vencer en el medio, porque sería un bien inmediato. Acá no, acá es un bien inmediato, solo que aún no está siendo gozado por mí. No estoy sintiendo el placer de estar satisfaciendo la necesidad, pero sí siento el deseo de moverme para poder hacerlo en este mismo momento, y es un movimiento que está completamente a mi alcance, que no necesito esforzarme para poder lograrlo. Bien, por el lado de los objetos que causan, podríamos decir, displacer, por los objetos que son inconvenientes para el animal, el apetito concupiscible tiene estos afectos. El primero, dijimos, era tristeza y dolor. La tristeza y el dolor es el afecto que surge cuando un mal presente daña de algún modo al animal. Y esto es fácil de entender, todos hemos experimentado el dolor. El dolor es básicamente el signo mediante el cual nuestro cuerpo nos avisa que algo está mal, que algo está dañado, que algo es un riesgo vital, mayor o menor, pero que hay algo que está funcionando mal. Entonces, cuando vamos caminando descalzos por nuestra casa y pateamos la pata de la mesa, ese dolor que sentimos en el dedito pequeño del pie es un signo inequívoco de que hay algo malo con ese dedo, de que ese dedo ha sufrido un daño, de que ese objeto con el cual nuestro dedo ha chocado ha producido en ese dedo un daño, algo malo, algo perjudicial. Y eso despierta en nosotros un afecto que se llama dolor. Tristeza también puede darse tal vez más en un sentido no corporal, o mejor dicho, no material tal vez, pero sí está presente lógicamente también en los animales. Un animal puede sentir tristeza, por ejemplo, por verse privado de la satisfacción de sus necesidades reproductivas, por ejemplo, ¿no? Puede sentirse triste el animal en la medida en que ha perdido su batalla, podríamos decir, para poder ser el macho alfa dominador, digamos, dentro de una manada. Eso lo hace, por ejemplo, alejarse de la manada, sentirse derrotado y abandonar el grupo, ¿no? Por otro lado, otro de los afectos que va a surgir en el apetito concupiscible y que tienen que ver con un objeto que es
negativo, un objeto que es perjudicial, un objeto que es inconveniente para el animal, es la aversión. Y en este caso sería el opuesto al deseo, porque es el afecto por un objeto contrario, o mejor dicho, el afecto contrario a alguna cosa, alguna realidad que es perjudicial para el animal, pero que no está presente aún. Que no está presente aún, ¿cierto? Que tal vez no implica una amenaza inmediata, pero que obviamente el animal va a tratar de evitar a toda costa. Por ejemplo, si un animal, un insecto, por ejemplo, una hormiga, sabe que la lluvia es muy perjudicial para ella, básicamente porque la ahoga, la hormiga tiene los sentidos suficientemente despiertos y suficientemente desarrollados como para detectar cuando el tiempo va a cambiar y cuando se va a presentar la lluvia. Y entonces la hormiga lo que hace básicamente es buscar refugio, cambiar su recorrido, cambian su caminito por el cual están buscando alimentos, lo cambian precisamente para evitar quedar encerradas, quedar atrapadas bajo la lluvia. Y eso ocurre porque la hormiga posee aversión por la lluvia, porque la lluvia es un objeto, en este sentido, completamente perjudicial para la hormiga y que puede generarle a la hormiga dolor o muerte directamente. Entonces la hormiga va a tratar de evitarlo, y eso es la aversión. Así como el deseo es aquello que me mueve para obtener este bien que lo tengo aquí enfrente, la aversión es lo que me hace escapar del dolor, lo que me hace escapar de la tristeza que me pueda generar un objeto perjudicial. La aversión, por ejemplo, es aquello que hace que nosotros, por ejemplo, tendamos a correr el brazo cuando nos quieren poner una vacuna. ¿No? Apenas sentimos el pinchazo, ¿no? Lo que nos hace reaccionar, algunos más, a otros menos, digamos, hay personas un poco más asustadizas a los pinchazos, lo que nos hace reaccionar, lo que nos hace correr, ¿no? En mi caso me pasa con el odontólogo, por ejemplo. Tengo aversión a lo que puede hacer el odontólogo en la boca, y entonces es lo que hace que cada vez que mete el torno o algo así, yo reaccione de alguna manera tratando de correr la boca, tratando de correr la cara, digamos. Cada uno de nosotros tiene una versión distinta, siente de alguna manera, se siente amenazado por cosas distintas y trata de esquivar, trata de evitar justamente esas cosas, esas situaciones que le resultan amenazantes. Esto lo estamos hablando en digamos, en una faceta completamente animal o común con los animales, lo que nos causa dolor y demás, pero también lo podemos pensar en cuestiones que tienen que ver con lo emocional. Nosotros tenemos miedo a veces tal vez de, no sé, de ser objetos de burla, tenemos miedo a equivocarnos tal vez, a decir algo y cometer un error, y entonces tratamos de evitar, por ejemplo, las ocasiones en las cuales tengamos que hablar en público. Tratamos de evitar hacer alguna pregunta por miedo a que piensen que, ay, mirá la pregunta tonta que hace, ¿no? Entonces, todas esas situaciones implican justamente casos de aversión, de esta pasión que nos mueve a evitar un mal que nos podría dañar, que no está presente aquí y ahora, que no me está dañando ahora, no me está implicando ahora un dolor, pero sé que podría implicarme un dolor, y entonces lo evito. Lo evito. Lo evito sin mayores esfuerzos. No hay acá una lucha para poder evitar este mal. No necesito una lucha para evitar este mal. Si tengo vergüenza hablar porque tengo miedo de que se rían de mí, y me causaría dolor que se rían de mí por decir una tontera, digamos, o algo que pueda ser interpretado como tal, entonces simplemente me quedo callado. Es tan total, digamos, en mi total poder hacerlo, no es un bien difícil, no es un bien arduo, no es un bien lejano conseguir esto de quedarme callado. No, lo consigo fácil, simplemente no hablo. Y lo que estoy haciendo allí es evitarme un posible dolor futuro. Por eso, esa pasión es la aversión. Es lo que trata de evitarme el dolor. Es una pasión previa al dolor. Trata de evitarme el dolor. De la misma manera que el deseo es una pasión previa al gozo o placer. Es lo que me lleva, lo que me mueve a buscar aquello que me va a dar gozo y placer. Es importante tener claras estas pequeñas sutilezas. Pasemos entonces al apetito irascible. Dentro de las afecciones que vimos del apetito irascible, la primera era la esperanza. Esta esperanza, este afecto, tiene que ver con la parte del apetito irascible que hace referencia a los objetos buenos, a los objetos convenientes para el animal. La esperanza, en resumidas cuentas,
es el afecto que surge ante la posibilidad de alcanzar un bien futuro. Yo tengo esperanza de poder, digamos, no sé, irme de vacaciones a final de año. Ojalá todos podamos. Está difícil con esto de la pandemia. Pero tenemos la esperanza. Estamos esperando que en algún momento esto cambie, que esto pueda ser revertido, que la pandemia termine. Y entonces tenemos la esperanza de alcanzar un bien en el futuro. De que la situación vuelva a la normalidad en algunos meses y podamos dejar de usar barbijo y podamos volver a juntarnos los fines de semana y podamos volver a salir y podamos volver a ir al cine sin mayores problemas, etcétera. Tenemos la esperanza, tenemos la posibilidad, o sea, el afecto que surge ante la posibilidad de alcanzar un bien futuro. Y por el contrario, el opuesto a esto es la desesperanza. Y esto es el afecto que surge ante el juzgar que es imposible alcanzar el bien futuro. Yo me desespero y pierdo completamente, en este sentido, las esperanzas, si realmente considero que es imposible alcanzar este bien futuro, que nunca voy a lograrlo. Ese es un afecto también que surge en el apetito irascible ante un bien, pero en este caso ante un bien que yo pienso que no voy a poder alcanzar nunca. Por el lado de los males, el apetito irascible ante los males genera tres tipos de afectos distintos. En primer lugar, genera la ira. Y la ira tiene que ver, o mejor dicho, implica o significa aquel afecto que surge ante un mal presente, o mejor dicho, cuando un mal presente impide alcanzar un bien futuro. Por ejemplo, puede surgir un aspecto o puede surgir en un animal la ira cuando una persona, un ser humano u otro animal o lo que sea, lo tienen atado, lo tienen agarrado y eso le está impidiendo comer. Entonces un animal cuando tiene mucha hambre y uno lo impide para comer, el animal puede volverse violento, puede reaccionar con ira, puede morder. Esa es una reacción de ira, es un mal presente que me impide alcanzar un bien futuro. Yo en mi caso no tengo perros, pero sí tengo conejos. Y los conejos, cuando uno los agarra y los tiene ahí muy poco apretados, intentan liberarse. Y para liberarse se rajuñan, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque ellos entienden que el tenerlos agarrados, el tenerlos, digamos, sujetos con la mano, para ellos es un mal. ¿Qué les está impidiendo? Moverse. Les está impidiendo la libertad, les está impidiendo desplazarse para buscar hojas, para comer, para escarbar, para hacer lo que quieran. Entonces reaccionan con ira. Reaccionan imponiendo, en todo caso, sus recursos, los que tenga cada animal, para vencer ese obstáculo, para, en este caso, la mano que lo tiene sujeta, rajuña esa mano con violencia, para liberarse y alcanzar aquel bien que él desea, que en este caso es andar saltando por todo el jardín. Entonces, la ira es el primer afecto de los que vamos a ver del apetito irascible contra un mal. Es la reacción del apetito irascible contra un mal que me impide alcanzar un bien futuro. Por otro lado tengo el temor. Y el temor es la reacción, es el afecto que surge ante un mal futuro que me impedirá alcanzar un bien. Por ejemplo, yo como ser humano, como animal, puedo temer, ¿cierto?, que que la presencia tal vez de determinada circunstancia o determinada persona me impida alcanzar un determinado logro. Por ejemplo, si tal persona se presenta al mismo llamado laboral, a la misma solicitud de trabajo que yo, como es mejor que yo, me va a ganar y no me va a permitir alcanzar ese trabajo que tanto deseo. Tengo temor de que esa persona se presente y entonces yo me vea impedido de alcanzar ese bien para mí. Tengo temor de que el día de mañana me quede sin trabajo y entonces no pueda tener dinero para comprar lo que deseo o lo que sostiene, básicamente me sostiene físicamente. El temor entonces es el afecto que surge por un mal futuro que me impediría de alcanzar un bien. Y finalmente, la audacia es el afecto del apetito irascible que surge cuando también existe un mal futuro que me va a impedir alcanzar un bien, pero sé que ese mal futuro puede ser vencido. Por ejemplo, si en vez de
considerar que tal persona se presente para ese mismo puesto laboral va a implicar necesariamente que yo no voy a tener ese puesto laboral, en vez de eso yo juzgo que esa persona que se presenta me va a implicar un obstáculo para alcanzar ese bien que quiero, pero que ese obstáculo lo puedo vencer. Ahí yo me pongo no temeroso, me pongo audaz. Entonces, ¿qué hago? Me preparo con más ganas. Yo sé que va a venir difícil la cosa, bueno, redoblo los esfuerzos porque sé que lo puedo hacer. Me va a costar, yo sé que me va a costar, pero lo voy a poder hacer. Eso es la audacia. Es muy distinto al temor. El temor, en todo caso, está considerando que ese mal futuro yo no lo puedo vencer. Que ese mal futuro, si se presenta ese mal, indefectiblemente voy a perder la posibilidad de alcanzar el bien. No hay manera que pueda hacerlo. Ahora, si ese temor, o mejor dicho, si ese mal futuro que causa el temor, yo considero que lo puedo vencer, entonces de allí surge la audacia. Y esto es muy importante a tener en cuenta. Yo, en todo momento, o tal vez no en todo momento, exagero, pero en muchos momentos, yo puedo transformar el temor en audacia. ¿Cómo transformo el temor en audacia? Aprendiendo a evaluar correctamente el mal y en vez de congelarme ante ese mal futuro, en vez de congelarme ante esa dificultad que pueda surgir en el futuro que me impediría alcanzar el bien, en vez de congelarme ante ella, buscar la manera de poder sortear el obstáculo. Eso es lo que desata en las personas la audacia. Eso es lo que nos va a hacer movernos para en todo caso no ser meros, podríamos decir, esclavos o meras, eh, digamos, sí, meros esclavos del destino, de lo que nos ocurra, y convertirnos más bien en protagonistas de los logros, ¿no? Y eso es importantísimo, y seguramente ustedes en su vida profesional y también en su vida personal se van a encontrar con situaciones propias y o ajenas que los van a llevar a plantearse esta posibilidad o esta necesidad de transformar el temor en audacia. Bien, entonces, cuando nosotros hablamos de afectos, estamos hablando, decíamos, de una valoración. O sea, mejor dicho, estamos hablando de un sentimiento, estamos hablando de un afecto, obviamente, de una reacción que surge a partir de la valoración de una realidad externa respecto a las propias tendencias. O sea, si yo tengo tendencias y todas esas tendencias apuntan en definitiva a, digamos, a satisfacer necesidades que tienen que ver con la autorrealización, la autoperfección de mi propio ser, todos esos afectos van a ser consecuencia de una valoración de esa realidad. Es decir, si esa realidad externa es conveniente o es inconveniente para mí. Pero esa valoración también va a venir marcada no solo por los tipos que vimos recién, digamos, si es un objeto mediato, inmediato, si es un objeto conveniente o inconveniente, sino que también va a venir caracterizada por una intensidad. No todos los objetos, buenos, malos, mediatos, inmediatos, desatan en nosotros una igual intensidad de la afectividad. Hay objetos que desatan en nosotros afectos más fuertes y hay objetos que desatan afectos más débiles. Hay objetos incluso que, si bien nos gustan, digamos, no nos harían cambiar para nada lo que estamos haciendo en este momento. Entonces, por ejemplo, o mejor dicho, la doble clasificación que podemos hacer acá es la distinción de los afectos entre sentimientos, meros sentimientos, digamos, que son aquellos que producen un efecto, digamos, regulador y estabilizador. Son aquellos afectos que en definitiva no nos mueven a movernos, ni a cambiar, ni a realizar algún cambio en nosotros, alguna modificación. Y hay otros afectos que se llaman emociones y que justamente, como lo dice su nombre, tienen que ver con lo motor, tienen que ver con el cambio, tienen que ver con la posibilidad o la capacidad que tienen estos afectos en que por su intensidad llevan al animal a desarticular sus funciones de control e inhibición, provocando el desorden psíquico. Esto es, provocando un cambio de estado de ánimo, por ejemplo. Entonces la diferencia entre un sentimiento y una emoción es que yo puedo tener un deseo vago, porque me gusta, de comer asado, ¿cierto? Es un deseo vago. Sí, me gusta el asado, sí, que es rico, me encantaría, sí. Ahora, si eso se queda en la fase de sentimiento, no pasa nada.
Es algo débil, es algo que está allí. Yo puedo estar sentado en este momento dictando la clase, grabando esta clase, y sentir ese sentimiento del gusto, del deseo por el asado, por el sabor del asado, por verlo cocinarse, por probarlo, por todo lo que implica el asado. Ahora, si realmente tengo hambre, si realmente tengo muchas ganas del asado, ya lo que voy a tener no es un mero sentimiento, sino una emoción. Y como tengo una emoción, esa emoción va a ese afecto que es emotivo, o sea, que implica un movimiento, que me va a generar un movimiento, lo que va a hacer es desarticularme psíquicamente. Esto no quiere decir que me va a hacer volver psicópata. Lo que va a hacer es modificar la conducta que estoy teniendo aquí y ahora. Va a surgir las ganas de comerme ese asado y entonces voy a movilizarme hacia la carnicería, voy a comprar la carne, la leña, voy a llamar a un par de amigos y vamos a hacer el asado, ¿se entiende? Eso implica obviamente un sentimiento que logra romper con la inercia en todo caso del movimiento que estoy teniendo en este momento. ¿Mm? Que logra romper con la inercia psíquica que tengo en este momento. En este momento estoy haciendo una acción y estoy manteniéndome tranquilo, sentado en una silla para realizar esta acción. Y aunque tenga cierto deseo de comer un asado, ese deseo no es tan fuerte como para poder movilizarme completamente a mí, para poder cambiar lo que estoy haciendo. Cuando realmente aparece un afecto suficientemente fuerte, eso es una emoción. Por ejemplo, yo puedo estar aquí dando esta clase perfectamente y cómodamente sentado y de golpe puede haber un terremoto. Ese terremoto va a generar en mí un afecto, digamos, que va a tener que ver con el temor, que va a tener que ver con, digamos, la aversión, que va a tener que ver en líneas generales con, bueno, con un montón de afectos también, es decir, el odio del momento presente, el displacer, digamos, de estar sintiendo ese movimiento, el temor a que algo se me pueda caer en la cabeza, y todo eso va a llevar a que yo inmediatamente interrumpa lo que estoy haciendo y me mueva hacia afuera de la casa. Eso es una emoción, eso es muy distinto a un sentimiento. Yo puedo tener un sentimiento en este momento de aversión hacia los terremotos. Yo puedo tener un sentimiento en este momento de aversión hacia las arañas. Si las arañas son bichos que no me gustan y desearía evitar encontrarme con una araña en el futuro. Tengo aversión hacia las arañas. Ahora, si en este momento estoy frente a la computadora y cae del techo una araña pollito sobre el teclado de la computadora, lo que voy a sentir ya no es aversión y ya no es un mero sentimiento que me va a dejar ahí diciendo, ah, qué fea araña, qué aversión que tengo. Voy a saltar de la silla hacia atrás y voy a salir corriendo. Porque ya lo que voy a tener no es un mero sentimiento de, digamos, temor ante la araña. Voy a tener una emoción de temor ante la araña. Un temor tan grande que me va a hacer levantarme y moverme y alejarme de la araña. Entonces, eso es importante tener en cuenta. Hay afectos leves desde el punto de vista de la intensidad, que son meros sentimientos, y hay afectos que son muy fuertes de la intensidad y que son emociones. Y que esas emociones afectan nuestro comportamiento. La emoción es la que afecta nuestro comportamiento. Puede ser inmediato, y esa emoción, o puede ser más lejano, o sea, puede darse en un momento determinado y de golpe implicarnos un salto, puede ser, digamos, una crisis aguda en ese momento, simplemente cuando aparece la araña, o puede ser una emoción que haya quedado permanente en el tiempo, ¿cierto? Que una persona que posee un daño emocional tan grande, un miedo tan grande a las arañas, que teme encontrar una araña en cada rincón. Y entonces esa persona ya no puede vivir, porque está siempre no con un mero sentimiento de aversión a las arañas, sino con una emoción casi violenta contra las arañas. Y esa persona no puede vivir, no puede hacer una vida normal, porque no podemos estar permanentemente emocionados. No podemos estar permanentemente emocionados. Porque si estamos permanentemente emocionados, entonces estamos permanentemente en un desorden psíquico. Es como si yo estuviese permanentemente con una emoción de aversión contra los terremotos. No podría estar quieto en ningún lado. Estaría siempre con miedo. No podría estar concentrado en lo que estoy haciendo. Porque estaría a cada momento pensando que puede haber un terremoto y me puede caer una viga en la cabeza. Entonces, la emoción, en tanto desorden psíquico, en tanto hecho, en realidad, que rompe la inhibición y que genera este desorden psíquico, es un fenómeno común, es un fenómeno que puede darse, que tiene que darse en ciertos casos, pero que no puede ser permanente. Que tiene que darse en todo caso cuando los bienes o los males son, digamos, o implican
una intensidad de afección particular. Eso no puede darse permanentemente en la vida, se da en algunos momentos, lógicamente. Bien. Finalmente, último tema de esta clase, tiene que ver con la armonía de los afectos. Esto es, nosotros recién vimos que hay una complejidad de afectos y esa complejidad aumenta mientras más perfecta sea la vida cognoscitiva, sensible del animal que estemos analizando en cuestión. Si el animal tiene memoria, si el animal tiene una imaginación desarrollada, ni qué decir si el animal es un ser humano y tiene cogitativa, no mera estimativa, si tiene cogitativa, entonces ese animal va a desarrollar un nivel de complejidad de afecciones, de afectos, que obviamente va a llevar a una enorme complejidad y en algunos casos a una contradicción de afectos, o más que una contradicción, una contrariedad. Como decíamos recién, yo puedo tener en este momento ganas de estar descansando y sin embargo, por otro lado, yo sé que necesito realizar, cumplir con mis obligaciones para merecer un mejor descanso, podríamos decir, ¿no? Porque si no después voy a tener que estar corriendo con otras cosas. Entonces, bueno, soporto el cansancio de este momento para poder luego tener un mejor descanso sabiendo que ya he cumplido con mis deberes, etc. La realidad es que los afectos en los animales se organizan de una manera que uno podría decir sinfónica. O sea, no son distintos entre ellos y a veces unos siendo distintos se dan uno sobre el otro, ¿cierto? Se pisan, podríamos decir, aparecen juntos. Sin embargo, existe una cierta sinfonía entre esos, afectos. Existe un hilo conductor que los debería llevar a todos hacia el mismo puerto. Existe un hilo conductor que los debería organizar a todos, por lo menos dentro de lo que es una vida psíquica normal. Ese hilo conductor podemos llamarlo, como lo llamaron los griegos, el eros. El eros podríamos traducirlo como amor o como deseo, como un amor deseante. Y esto tiene que ver con lo siguiente. El eros es tal como fue definido, por ejemplo, por Platón, el eros es una conjunción, podríamos decir, entre el ser y el no ser. Me explico. Para poder tener eros, para poder tener deseo, obviamente el deseo, lo que se desea, es algo que aún no se tiene. El deseo, en cuanto tal, es algo distinto del gozo. El gozo es el afecto que surge cuando ya poseo ese bien, cuando estoy gozando, justamente cuando estoy sintiendo el placer de poseer el bien. El deseo es lo que se da previamente, como vimos. Es lo que me mueve a buscar aquel bien que me va a garantizar el gozo, que me va a garantizar el placer. Pero el eros, el deseo, este tipo de deseo, no se da en la nada misma, sino que el deseo se da en un ser que tiene capacidades para alcanzar el placer que le va a dar determinado bien. Dicho de otra manera, una piedra que es inanimada no puede desear nada. Y no desea nada porque no tiene vida. Para poder desear algo, obviamente hay que tener carencias, pero también hay que tener perfecciones. Hay que tener la perfección de la vida, por ejemplo. Entonces, como decíamos recién, la apetencia es la tendencia que se da en aquellos seres que no tienen la perfección absoluta, no tienen la perfección, ni siquiera la perfección debida a su propia naturaleza, pero sí tienen la capacidad de alcanzar esa perfección. Entonces, por eso el eros, dice Platón, es el hijo de la abundancia y de la carencia. Él relata un mito, justamente donde él dice que el deseo, el eros, nació de la unión entre la abundancia y la carencia. Entre la riqueza y la carencia. Porque tiene, de alguna manera, parte de ambos. Posee una perfección, ¿cierto? Posee una perfección, pero también posee una carencia. Y al poseer esa carencia, la perfección, que es relativa, que aún le falta algo, pone todo lo que tenga que poner para poder plenificarse, para poder alcanzar plenamente justamente aquello que está necesitando, aquello que está buscando. Entonces el eros es el hilo conductor que armoniza todos los afectos. Porque, fíjense, toda la tendencia afectiva
de todos los animales, empieza por el deseo y termina en el gozo, termina en el placer. Pero en el medio hay un camino que me lleva desde el primer deseo hasta el último gozo, hasta la última planificación, hasta la última perfección. Y ese camino en el medio está lleno también de objetos mediatos, está lleno de amenazas, está lleno de males futuros que pueden ser vencidos, que no pueden ser vencidos, bienes que pueden ser alcanzados o que a veces se perciben como que no se pueden ser alcanzados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, desde el deseo básico, desde el primer momento de nuestra vida en el cual lo único que deseamos básicamente de una manera incluso completamente inconsciente es alimentarnos, hasta la plenitud de nuestro desarrollo psíquico y espiritual, que se dará en algún momento de nuestra vida o como se dé, que sería ese gozo pleno en la perfección, en el haber alcanzado nuestra plenitud como seres humanos. En el medio se van a dar muchas afecciones distintas que van a tener que ver con bienes mediatos, con bienes inmediatos, con males mediatos y con males inmediatos. Y todos ellos van a ser, van a tener como hilo conductor y van a tener como punto central explicativo esa tendencia del Eros en la búsqueda del bien mayor que pueda ser concebido como plenitud propia, y es ese bien mayor lo que todos conocemos con el nombre de felicidad. Todos queremos ser felices. Todos entendemos que el gozo pleno lo vamos a alcanzar el día que seamos felices, que seamos plenamente felices. Ahora, ¿en qué consiste la felicidad? ¿En qué consiste la felicidad para el hombre? ¿En qué consiste la felicidad para los animales? Bueno, para los animales básicamente consiste en realizar plenamente sus actividades instintivas. Nacer, crecer, reproducirse y, eventualmente van a morir. Es así. Mientras un animal logre con eso, va a lograr lo que es pleno para ese animal en ese momento. Pero nosotros como seres humanos, ya lo vamos a ver cuando veamos estrictamente la dimensión espiritual, que es lo que especifica y lo que diferencia a los animales de los seres humanos, o mejor dicho al revés, a los seres humanos de los animales. Digo, cuando veamos eso, vamos a empezar a preguntarnos, bueno, ¿cuál es la felicidad entonces que garantiza el ser humano? Que garantiza el gozo pleno al ser humano. ¿Cuál es el bien ese que garantiza esa consecución del gozo pleno, de la felicidad plena? Y si bien podemos analizar desde el punto de vista de la antropología algunas cosas que tienen que ver con las potencias humanas y dónde encontrarían esa perfección, estrictamente hablando, ese camino, ese modo de llegar hacia ese bien último, hacia esa perfección última, hacia esa felicidad plena, el camino lo va a determinar no la antropología, sino otra ciencia filosófica que es la ética, que ustedes van a ver el año que viene. En definitiva, el Eros, como decíamos recién, posee esta doble naturaleza que tiene que ver con la carencia de un bien que se anhela, pero también con una perfección, un cierto nivel de perfección que es el que le permite desear. No hay deseo si no hay un punto de partida de ese deseo, si no hay una perfección desde donde pueda nacer ese deseo. Y entonces acá vemos como el Eros es el que armoniza la tendencia para que nos va a llevar desde ese desear hacia ese gozo pleno. Y en el medio es la que nos va a decir qué cosas son las que en todo caso tenemos que sufrir pacientemente para poder alcanzar el bien pleno. Por ejemplo, ustedes tienen que sufrir pacientemente, escuchar esta clase, preparar esta materia, para poder cumplir con su deseo de ser psicólogos y de poder ejercer esa disciplina. Y a su vez, cuando estén ejerciendo esa disciplina, van a tener días buenos y van a tener días malos. Y van a tener que soportar esos días malos para poder convertirse en lo que ustedes quieran convertirse a futuro. Si quieren ser los mejores profesionales, si quieren ser, simplemente tener un trabajo y llevar la plata a la casa, lo que sea. Ustedes tendrán que sufrir, gozar de cosas buenas, ciertamente, pero también sufrir cosas malas y saber que tienen que pasar por esas cosas malas, que tienen que tolerarlas, que tienen que soportarlas, que tienen que acometerlas con audacia para poder vencerlas y obtener los bienes que están más allá, para poder gozar de esos bienes que están más allá de esas dificultades. Pero es el Eros el que marca el punto, es el Eros el que marca ese hilo conductor, como decíamos recién. Entonces, el bien es, el bien que se anhela es, en este sentido, la plenitud de la propia naturaleza. El animal
el único bien que anhela es básicamente alimentarse, crecer en tamaño, reproducirse, para conservar en la especie la semejanza de sí mismo. ¿Mm? En el caso del ser humano, la perfección será más compleja y ya la veremos más adelante. Finalmente, creo que esta es la última filmina. El eros constituye el núcleo de toda apetencia, porque el eros es el que establece el orden de la concupiscencia, es decir, el eros es el que de alguna manera nos va a ordenar cuáles son los bienes inmediatos, ¿cierto? Que tenemos que desear aquí y ahora. Nos va a decir cuáles son los más importantes. Habrá momentos en el cual tengo que sacrificar ciertos bienes inmediatos, ¿cierto? Para poder lograr bienes mayores mediatos. Tengo que sacrificar aquí y ahora comer el chocolate que tanto me gusta para poder, no sé, estar en mejor forma física, o para poder rendir mejor deportivamente, o lo que sea. Entonces tengo que sacrificar un bien propio de la concupiscencia, que es un bien, no es un mal, es algo bueno, es algo que a mi cuerpo le gusta, porque tiene energía, porque tiene azúcar, porque tiene un montón de cosas que a mi cuerpo le hacen bien, ¿no? Pero que tengo que sacrificarlo para obtener bienes superiores en el cuerpo, para el día cuando esté corriendo, mi cuerpo no tenga que sufrir tanto. Entonces, el eros le pone orden a la concupiscencia. Es la que el eros, cuando lo tengo bien claro qué es lo que deseo, cuando tengo bien claro dónde está la perfección que me planifica como ser humano, como persona, cuando tengo bien claro eso, el eros es el que me va a ordenar los bienes concupiscibles. Y va a decir, bueno, esto es un bien, pero no es tan importante como el otro. Entonces, si necesito sacrificarlo para obtener el otro, lo voy a hacer. Entonces el eros no solo le pone orden a la concupiscencia, sino que también marca la irrupción de la irascibilidad. Esto es, marca el punto en el cual el apetito irascible se despierta para vencer los obstáculos que tengo aquí y ahora para alcanzar ese bien mediato, ese bien que está más allá de los obstáculos. Entonces, el eros también es el que hace despertar la irascibilidad, ¿no? Es el eros, es el amor que tiene el conejo por su libertad, por estar saltando, por sentirse suelto, por sentirse, digamos, sin cadenas, sin manos que lo aten. Es ese eros que tiene el conejo por la libertad el que le hace despertar su apetito irascible y rajuñar las manos del que lo está sosteniendo. Es el eros que posee el perro por el alimento el que le hace morder la mano de la persona que lo está reteniendo y que lo está impidiendo comer. Es ese eros por el alimento el que hace mover, el que hace despertar el apetito irascible. Entonces fíjense el eros como es el núcleo en el fondo de toda apetencia, tanto de la apetencia por los bienes inmediatos, y la apetencia o la disapetencia, digamos, el odio por los males inmediatos, como también el amor-odio por los bienes y males mediatos. Entonces, la perfección exigida por el principio formal, esto es, por la psiquis, por el alma, es motor y medida del gozo. La perfección exigida por el principio formal es lo que pone en movimiento al eros, es lo que constituye al eros. Dijimos que el eros es ese hijo de la plenitud, o sea, de la abundancia y de la carencia. Es la psiquis en tanto perfección, pero en tanto carencia, en tanto perfección aún no completa, en tanto perfección, pero no entelequia, no posesión plena del fin, sino mera energía, esto es mera capacidad, mera potencia, o sea, mejor dicho, acto, pero que aún no está planificado, que aún no está perfeccionado completamente, es la psiquis, entonces, en tanto perfección exigida por el principio formal, o mejor dicho, el eros, como exigido por el principio formal, es motor y medida del gozo. Cuando yo obtengo esa perfección que me está exigiendo el eros, que me está exigiendo el principio formal, me está exigiendo la psiquis mediante esa afección general que es el eros, cuando yo alcanzo esa perfección, entonces allí y solo allí tengo la medida plena del gozo, tengo el gozo pleno, tengo la perfección plena. Y en la medida en que no posea esa perfección plena, entonces esa exigencia de perfección se me convierte en motor y es lo que me pone en acción mi apetito irascible para romper los obstáculos que me están separando en este momento del bien supremo que me va a dar la felicidad plena.
Entonces allí aparecen vinculada toda la complejidad de la afección que vimos previamente. Les dije que esta era la última filmina y así es efectivamente. Bien, entonces, espero que con esta segunda clase, espero que en esta segunda clase haya quedado todo claro. Por supuesto, queda para ustedes la posibilidad de mirar este video las veces que lo crean necesario. Tienen a su disposición el apunte, el PDF del texto de Choza, con el cual he basado esta clase. Y también, lógicamente, tienen a su disposición la clase de consulta previa a la resolución del cuestionario. Así, de esta manera, quedamos listos con esta clase. Quedo a su disposición, obviamente, para las consultas en la clase correspondiente. Y les dejo un saludo. Muchas gracias por la atención.